Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Una de las famosas frases de la Madre Teresa de Calcuta. Indudablemente nos está invitando a hacer cosas en común. Y desde la cristiandad, desde lo que el apóstol San Pablo nos recomendó y nos dijo que éramos iglesia, dijo que la iglesia era un cuerpo. En un cuerpo nada es más importante que el otro miembro, o sea, ningún miembro es más importante que el otro miembro. Todos son importantes y cada uno cumple una función trascendental para que el cuerpo funcione bien. Todo el cuerpo se alegra por el buen funcionamiento de cada uno de sus miembros y viceversa. Por eso, si hay cosas que yo no puedo hacer, las puede hacer otro, y si esas cosas que el otro no puede hacer, yo las puedo hacer, nos estamos dirigiendo a una hermosa complementariedad. Muy buenas noches, el Señor me les bendiga, un gusto estar con ustedes nuevamente para disfrutar este espacio con Dios. Les quiero invitar de una manera muy particular a olvidarse de todas las cosas en este pequeño momento. Un momento para orar, un momento para reflexionar, para aprender de la palabra del Señor y para tener un encuentro con el Dios que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña, que está con nosotros. Entonces despréndase ya de toda situación, de toda preocupación y enfoquémonos en este buen tiempo que podemos tener. Vamos a darle gracias a Dios. Le invito que allí donde está pueda cerrar sus ojos, pueda decirle al Señor que le bendiga en este día, ya después del trajinar diario de todo lo que ha pasado en el día, sea un buen momento para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Que la gracia del Señor Jesucristo nos cubra. Si estás pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna situación difícil, hoy sea un buen día para descargarnos delante de Dios, delante del Señor. Entonces, quiero allí invitarlo a tener un tiempo de espiritualidad y de devoción con nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por cada cosa buena que haces en nuestra vida, por acompañarnos en el día a día, en la lucha constante y continua. Gracias, buen Dios, por cada familia que en este momento se reúne alrededor de este devocional para orar. Yo los bendigo desde aquí. Yo te ruego que les ayudes, que les saques adelante, que les acompañes, Señor, en el colegio, en la universidad, en el negocio, en su trabajo, en su telestudio, teletrabajo, en fin, lo que en este momento estén haciendo por causa del COVID-19. Te ruego que les bendigas y les ayudes, que fortalezcas la unión familiar, que les des amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, dominio propio, que el fruto del Espíritu esté sobre cada persona. Mi buen Dios, bendigo cada familia que en este momento se une en oración conmigo. Tú conoces sus distintas necesidades de salud, de protección, de estabilidad laboral. Bueno, Señor, tú conoces cada situación que vive todas las personas y todas las familias. Por eso los ponemos hoy delante de tu presencia. Señor, ayúdanos también a entender esa palabra que pronunció la Madre Teresa de Calcuta, donde nos invita a trabajar como un cuerpo, donde somos personas complementarias, que cada uno tiene una función en especial
y que el otro complementa a esa persona. Ayúdanos como cuerpo tuyo, Dios, como cuerpo de Cristo, a ser complementarios, aún en estos momentos donde el distanciamiento físico pues ha tenido que ser una máxima para estos días. Bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo la iglesia en el mundo, Señor, la bendigo en esta noche. Y te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que ahora que se empiezan a abrir distintos rubros, tanto de la vida social como de la economía, pues tu misericordia nos acompañe para que podamos reducir al máximo cualquier contagio y menos dentro de las iglesias que empezarán a abrir, Señor. Yo te pido que guardes a tu pueblo y que tu misericordia no falte. En tu glorioso nombre, Señor, te doy gracias por ser tan bueno y especial. Y una vez más levantamos nuestro clamor, nuestra oración a favor del mundo, por esta situación, por este virus que nos ha hecho tanto daño en estos días. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano de bondad y de misericordia sobre el mundo, Señor, que les ayudes a los que están pasando por momentos tan complicados, ya que hay contagios en sus casas. Por favor, Dios, bendíceles y ayúdales en tu glorioso nombre, buen Dios. A ti venimos y en ti está puesta nuestra esperanza, pues no hay otro en quien podamos confiar. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día para hacer las cosas como Él quiere y que cumplamos esa palabra que en el Padre Nuestro Él nos enseñó, que se haga su voluntad en esta tierra como se hace también en el cielo. Vamos a leer la palabra de Dios. Toda esta sección la hemos empezado con el llanto de Juan, el escritor, porque se gritó en el cielo que hubiese alguien digno de abrir el rollo o el libro que estaba en las manos del que está sentado en el trono y que pudiera abrir los sellos y abrir el libro. Y se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, debajo de la tierra, y no se halló, hasta que un anciano de los 24 ancianos dijo a Juan que lloraba incansablemente porque él entendía lo importante que era descubrir lo que significan los sellos y lo que significa el libro. Y entonces este anciano le dice: no llore más, hay uno que sí es digno de abrir los sellos. ¿Y por qué era tan importante? Pues porque en los sellos y en el libro que está en la diestra del Todopoderoso, del que está sentado en el trono, está el plan de salvación de Dios para esta humanidad, para sus hijos, para sus fieles, y está el sentido que la historia tiene. Entonces, si no hay uno digno de hacérnoslo entender, pues no, la historia y la vida se viviría sin sentido. Pero gracias al Cordero inmolado, al Cordero degollado, que sí es digno de abrir el libro y los sellos. Entonces, en el día de ayer empezamos a abrir los 4 primeros sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis: el del caballo blanco, el del caballo rojo, el del caballo negro y del caballo amarillo, cada uno teniendo una situación trágica, ¿no? El uno como conquista, creyendo que la conquista es lo más grande que puede pasarle a los seres humanos, y tristemente, cuando hay un vencedor siempre hay un vencido, y en la guerra, cuando la guerra nunca es beneficiosa para el ser humano, tampoco el caballo que tiene esa espada terrible, el caballo no, sino el jinete que está montado en el caballo rojo, una espada que infunde guerra, y por infundir guerra pues se infunde hambre, se infunde tristeza, se infunde muerte. El caballo negro, que lleva una balanza indudablemente, y que esa balanza nos representa la injusticia social y todas esas cosas, y el caballo amarillo, que nos va a representar la muerte. Entonces esos son como los 4 jinetes del Apocalipsis que los pudimos ver ayer, los 4 primeros sellos que se nos están mostrando, y ya
Esa es una desgracia que evidentemente el Apocalipsis piensa en los últimos tiempos, pero es preciso reconocer también que ya se han visto en la historia humana este tipo de desgracias, producto de un no arrepentimiento del ser humano. El ser humano ha caído en guerras, el ser humano ha caído en destrucción, cree que la conquista de destruir a otro, eso es lo más importante y que hay que aplaudírselo, cree que la injusticia social y la muerte pues son cosas que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces ya como que hemos visto muchas veces el cumplimiento de esta palabra. Es una desgracia en la humanidad que estas palabras proféticas pues se vienen cumpliendo a lo largo de las edades y de la historia del ser humano. Vamos al versículo 9 del capítulo 6, porque hoy, si el Señor nos permite, vamos a estar abordando el quinto y el sexto sello. Dice así la palabra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con voz fuerte: Soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto. Toda la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar, y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo, ¿y quién podrá resistir? Tremendos estos dos sellos, ¿no? Pues después de haber visto entonces en los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros sellos donde el castigo para la humanidad pecadora era evidente, ahora nos encontramos ya no con esos 4 caballos, sino con un quinto sello, donde la calamidad aquí descrita afecta directamente a los seguidores de Cristo, es decir, a los cristianos. Persecución y muerte por proclamar la palabra de Dios y por mantener el testimonio del Señor. Eso nos muestra la injusticia en el mundo, que entre más se predica y se propugna el amor, la verdad y la misericordia, pues estos que propugnaron el amor, la verdad y la misericordia fueron también asesinados, fueron también degollados. Con la frase al pie del altar, como se nos dice que ellos estaban al pie del altar. Vi, dice la escritura del quinto sello, y vi debajo del altar a los que habían sido degollados por proclamar el mensaje de Dios y haber sido fieles al testimonio. Entonces, con esa palabra al pie del altar, el sentido de esa muerte es el valor de un sacrificio que ha contribuido a la salvación y a la liberación de la humanidad. Para los judíos, no había nada más importante que el sacrificio que se hacía o bien en el tabernáculo en épocas de Moisés o bien después en el templo desde Salomón en adelante. Pues era un evento muy importante y en especial los judíos valoraban el tema de la sangre porque consideraban que ahí estaba la sangre, que ahí estaba la vida del animal que se estaba sacrificando. Estos hombres y mujeres de Dios que están degollados, que aparecen delante del trono de Dios y que aparecen haciendo una reclamación, ¿sí?,
El clamor pide una urgencia, una reivindicación. Señor, ¿cuándo vamos a ver nuestro martirio reivindicado? Pues ellos está echando el escritor bíblico mano a esos sacrificios que se hacían en el altar y nos está mostrando que estos de los cristianos que murieron por la palabra y por el testimonio, que se convirtieron en mártires, realmente era un sacrificio que al Señor le agradaba. Y ante la petición de ellos que cuando se va a restituir la justicia y ellos van a poder ser reivindicados, el Señor le dice que todavía no, que es necesario seguir construyendo una humanidad nueva, que todavía falta seguir predicando y que todavía faltan muchos hermanos, que se complete el número de hermanos que van a estar por el mundo compartiendo y que van a ser parte del sacrificio. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces eso? Pues que indudablemente todavía hay un amor gigante de Dios y que todavía en esta tierra se necesita seguir haciendo la tarea que el Señor ha encomendado a sus seguidores, que es compartir a Cristo independientemente del sufrimiento, de las luchas, de los vituperios, de que se cierren puertas, etcétera, etcétera. Gracias a Dios hoy nuestras puertas como iglesia física pueden haberse cerrado, pero hemos podido llegar y seguir predicando la palabra del Señor a través de los medios virtuales, porque hay un gran amor de Dios por la humanidad. Si se cierra el templo, Dios abrió esta otra puerta para que siguiéramos hablando del Señor y no desmayáramos, y eso produce el gran amor de Dios. Por eso les dice que todavía no ha llegado el tiempo de semejante juicio que ellos quieren que se desarrolle, y todo lo contrario, les viste o les da unas vestiduras. Dice versículo 11, entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Se les ha dado vestiduras blancas a estos mártires, que significa que comparten la gloria y la condición del resucitado. Eso es lo que significa. Ustedes comparten ahora la gloria del resucitado. Fíjese que imágenes que no nos podemos imaginar. Las imágenes utilizadas todas son de figuras apocalípticas reconocidas que significan el fin de los tiempos. Ojo con esto, no se pueden tomar literalmente. Ahí es donde empiezan las llaves de interpretación del Apocalipsis, donde muchos cometen errores de creer que estas figuras son literales. No, para nada. Juan toma todo lo aterrador de su época, todo lo que se puede imaginar, y lo amontona para dar una impresión de los terrores del fin de los tiempos y del gran día del Señor. ¿Sí? Es eso. Entonces, cuando usted puede mirar todas estas imágenes, recuerde que es un género apocalíptico que usa de mucho simbolismo, y lo que Juan nos quiere hablar aquí es el terror del fin de los tiempos, porque llegó el día del juicio, llegó el día del Señor. Se concibe el firmamento, la caída de las estrellas, y recuerden que el firmamento se concebía como una bóveda que cubría la tierra. En ella se situaban los astros, ¿sí? El sol, la luna, las estrellas, bueno, todo eso. La caída de estos provocaría el caos en la tierra, que está regida precisamente por ellos. El ciclo mismo desaparece en el cielo como que se enrolla y se desaparece ese ciclo. Y el oscurecimiento de los astros y la caída de las estrellas eran imágenes muy conocidas, muy tradicionales a nivel profético. Después usted lo puede mirar, por ejemplo, Joel capítulo 2 versículo 31, Isaías 13:10, Ezequiel 32:7 y los siguientes versículos, Joel 2:10. Son imágenes que nos están recordando ese tipo de literatura profética y también acercándose a la literatura apocalíptica. El sol y la luna, por ejemplo, eran dioses de los paganos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 reconoce así que eran dioses de los paganos. Cuando estos se caen, no literalmente, estamos hablando
de literatura simbólica. Cuando los astros se caen, el sol se oscurece y queda negro, la luna se pone roja como de sangre, todo esto lo que está pasando son señales de desprestigio de esos valores representados por el paganismo. Y recordemos que aquí estamos teniendo la dureza del Imperio Romano en contra de los hijos de Dios, en contra de los cristianos. Entonces allí nos está diciendo que ha llegado como el tiempo del juicio para todos estos astros que supuestamente gobernaban la tierra y que tenían un grandísimo nombre. Entonces allí se señala es el desprestigio de los valores representados por ese paganismo. Eso es lo que está pasando. Y aparte dice que todas las clases sociales, desde los más poderosos hasta los menos influyentes, entienden que el juicio ha llegado sobre ellos. Mira la parte final. Dice el versículo 14: el cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar, y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Vean, los reyes del mundo se escondieron entre las cuevas y en las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos. Ahí encontramos esas clases sociales altas, prestigiosas, que son tan renombradas, etcétera, etcétera, huyendo, tratando de esconderse. Pero no solamente esa clase social, sino también las clases más bajas, menos influyentes. Dice, todos los esclavos y todos los hombres libres, y le decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Caigan sobre nosotros. Entonces es una clara alusión de que han entendido estas potestades que han sido injustas, que han sido malas, estas clases sociales desde el más alto hasta el más pequeño, que han sido injustos, que han sido malos, que han sido pecadores, que ha llegado el juicio de Dios y quieren estar totalmente escondidos, donde Dios, el que está sentado en el trono de Dios, no los encontrase. Y llama la atención que dice, y la ira del Cordero. Bueno, es una imagen un poquito extraña, porque el Cordero no precisamente nos genera esa imagen de ira. El Cordero no nos presenta esa imagen de ira. Dice, caiga sobre nosotros, escóndanos montañas y rocas de la presencia del que está sentado en el trono, que ya lo sabemos, y de la ira del Cordero. Pues algunos intérpretes biblistas pues van a decir que la única ira del Cordero puede ser la ira del amor, ¿no? Y del amor a favor de su pueblo, a favor del perseguido, a favor del oprimido, a favor del que está pasando por la angustia y el que está pasando por la persecución, porque sería un contraste, un cordero airado, menos cuando el Cordero nuestro ha sido totalmente degollado y desde allí viene su victoria. Entonces es la ira del amor del Cordero, y se reconoce que ha llegado el día del gran juicio, del castigo. Entonces, de esta manera podemos ya descubrir la interpretación secreta de los 6 primeros sellos. Los 4 primeros tienen que ver con los jinetes del Apocalipsis. Llegó el juicio de Dios, llegó el juicio que se abre. Cada sello implica un juicio de los que se creen tener la conquista, un juicio de la muerte, un juicio de la injusticia, un juicio, todos esos males que el mismo ser humano prácticamente se ha acarreado, se convierten en el juicio de Dios hacia ese ser humano que no ha querido arrepentirse. Allí, en el 5º sello, entonces aparecen los justos, seguramente lastimados por estos sellos y por esta injusticia de los imperios, pidiendo vindicación. ¿Cuándo se nos va a reivindicar a nosotros que hemos sido sacrificados como en el altar, como una ofrenda hacia ti? Eso ve Dios de aquellos que han muerto por su causa. Eso ve el Señor de aquellos que se han sacrificado por su causa, que fue una ofrenda
que se entregó en el altar y que Dios la ha recibido con mucho agrado. Pero cuando ellos le dicen, ¿cuándo lo vas a reivindicar?, Él les dice, todavía no, porque es necesario que se cumpla, que otros más lleguen acá en las mismas condiciones de ustedes, es decir, otros sigan ofrendando por causa de la palabra y del testimonio, sigan ofrendando sus vidas y lleguen al altar de Dios de esa manera. Y luego sí, en el sexto sello tenemos una hecatombe absoluta de truenos, de centellas, se cae el cielo, se cae las lunas, se caen las estrellas, el sol se pone negro, la luna se pone roja, bueno, todo ese tipo de cosas que terminan significando la caída de esos poderosos y el juicio inminente de Dios sobre la tierra, que va a ser para todas las clases sociales. Básicamente esos son los 6 sellos, pero recuerden que siempre el Apocalipsis está construido de a 7, ¿no? 7 iglesias que ya vimos y ahora llevamos 6 sellos. Ahora como que el escritor hace un descanso y no nos habla del séptimo sello, lo va a dejar para después y nos mete o nos introduce en el tema de los 144,000 sellados y luego de una multitud de sellados. Bueno, ¿quiere saber usted cuáles son esos 144,000 sellados? Como alguna doctrina por ahí que se profesa dice que son los escogidos de ellos y que por todo lado son solo 144,000. ¿Quiere saber quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Por qué 144,000 y no 145,000? Pues no se pierda el devocional de mañana, porque allí entonces vamos a poder profundizar un poquito más en esto y seguiremos buscando el séptimo sello, porque por el momento se nos desapareció. Tenemos 6, pero no son 6, son 7. Siempre el Apocalipsis se construye de a 7. 7 copas, 7 sellos, 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, los candelabros, bueno, todo el Señor lo hace desde 7. Vamos a finalizar este tiempo dándole gracias al Señor y dile al Señor que también quiere ser una ofrenda para Él. Hoy en día hay muchos sacrificios también por causa del Señor, pero si el Señor nos permite estar con vida, no nos callemos, porque tenemos un mensaje valioso, el mensaje del amor de Dios para esta humanidad. El mensaje, fíjese que en el altar hay una petición: Señor, por favor, ya haznos justicia. El Señor dice: todavía no, porque todavía necesito que otros sigan allá predicando mi mensaje y den testimonio de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y gracias por darnos la interpretación de cómo va la historia del ser humano. Cuál es el sentido que va tomando la historia y cuál es tu plan de salvación para nosotros. Por irnos abriendo día a día estas riquezas profundas que no conocemos y que las habíamos dejado por temor, por miedo, pero cuando las abordamos nos damos cuenta que es un libro de esperanza, incluso para el que sufre, es un libro de esperanza para el que está pasando momentos muy difíciles, y nos invitas a mantenernos fieles a ti y no soltarnos para nada de tus manos. Ayúdanos, buen Dios, a seguir adelante conforme a tu voluntad, a seguir siendo fieles en medio de las tormentas de la vida y de las dificultades que se nos presentan. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, pues me encanta muchísimo poder tener este espacio con ustedes. Dios les bendiga. Si el Señor nos lo permite, mañana nos encontramos para descubrir el tema de los 144,000 sellados del Apocalipsis. Invita a más personas que estén con nosotros aprendiendo, orando, enriqueciéndose de esta manera. Dios me les bendiga. No nos olvidemos de algo que dijo el apóstol San Pablo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.